Laura, ¿qué lugar ocupa la educación en tu vida? Bueno, durante mucho tiempo ocupó un lugar muy importante, especial, dado que mi profesión está vinculada directamente a la educación y la ejercí durante muchos años. Y actualmente, afortunadamente también, desde otro lugar estoy comenzando con un proyecto nuevo que tiene que ver con la enseñanza de inglés, pero en el medio rural, que es un programa que se llama Inglés sin Límites y bueno, se creó un programa de madrinas y padrinos de esas escuelas rurales, el cual estamos desarrollando, y la verdad es que no solamente se han unido muchos profesores que ya están jubilados y que lo hacen solidariamente y por compromiso con la educación, también asistentes de lengua que son americanos y que han estado en el país dentro del programa de Fulbright. Y actualmente se hizo un llamado a través de Cancillería para uruguayos residentes en otros países, y ya en los primeros días del llamado se anotaron un número muy importante de uruguayos. Así que este es mi último proyecto en lo que tiene que ver con lo educativo y me tiene muy contenta. Así que bueno, como verás, en ese ámbito ha sido... Y contanos un poco más, ¿a dónde va a llegar ese proyecto? ¿Cuántas escuelas van a tener allí? Porque bueno, nada, esto es algo muy nuevo. Es algo totalmente nuevo. Se hizo un piloto el año pasado. Yo participé como madrina en ese piloto de una de las escuelas rurales. Se habían anotado unas 20 escuelas rurales. Este año se inscribieron 260. Lo cual es un número importante. El número de alumnos varía porque las escuelas rurales tienen poco alumnado. Pero este proyecto tiene que ver con el acompañar a los maestros y acompañar a los niños, pero también a las familias, que se involucran mucho en la educación, que ven y han dado la bienvenida a la enseñanza de inglés como algo que no tenían, que deseaban, y que finalmente logramos una metodología específica que está dando muy buenos resultados. En este marco de la pandemia, están generando un proyecto, digamos, que supongo que es a distancia, de alguna forma. Justamente. Porque es un desafío no menor. No menor, exacto. Esto lo que muestra es que es posible seguir construyendo y creando alternativas aún en tiempos difíciles. No es quedarse quieto en estos tiempos en donde uno dice, bueno, hay que estar en casa. Sí, hay que estar en casa, pero sabemos que también el estar en casa permite pensar de una manera diferente y ver cómo nos acercamos al otro utilizando otras herramientas. Hablábamos recién de la tecnología, ¿no? Cómo cambió todo, pero entiendo que existe una base o existía una base tecnológica antes de que llegara el COVID que hace posible que todo lo que hoy estamos viendo sea, digamos. Y esa base tecnológica es bien importante, ¿no? Sin duda. Digamos, hay algunas cuestiones que cambian la infraestructura de un país. Una de ellas ha sido todo el desarrollo que se ha hecho desde la empresa de telefonía uruguaya, que tiene que ver con digamos, la fibra óptica y la extensión en la cual se ha cubierto el país. A pesar de que en algunos lugares rurales, alejados, aún no llega, igual llega los medios tecnológicos que de pronto no son con la fibra óptica, pero son de otra manera, y todo eso se aprovecha. Para lo educativo, esto ha sido realmente de un impacto enorme, porque la creación del Plan Ceibal en el Uruguay y los años de desarrollo han permitido que muchos docentes hayan ido incursionando en formas de trabajo mediados por la tecnología que antes eran impensables. Si esta pandemia nos hubiera tomado en un momento en donde no hubiera habido ni la inmersión tecnológica, en donde los niños y jóvenes tienen su laptop o su tablet o lo que sea,
que los docentes no la tuvieran, realmente la historia hubiera sido bien distinta. Se pudieron sostener clases, no todas, obviamente, porque esto requiere no solamente del aparato, la tablet, la laptop o lo que sea, la conexión, sino que también requiere otras cosas. Requiere, por ejemplo, un espacio en el hogar donde se puedan conectar, a veces en simultáneo, más de un niño o los niños y los padres que están haciendo teletrabajo. Eso no es posible en todos los casos. Y además se requiere también una familia que acompañe, que entienda que no importa si no va a la escuela presencialmente, hay igual aprendizajes que se hacen en el hogar con la mediación del docente. Estas son cuestiones fundamentales, pero también es fundamental la actitud que tuvieron los docentes, así como reconocemos el esfuerzo enorme que han hecho los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud durante todo este tiempo. También los docentes han hecho un esfuerzo enorme para poder cambiar su manera de relacionarse con los estudiantes, de hacer propuestas que sean distintas y de repensar cuáles son aquellos elementos esenciales que deben ser enseñados, que un docente, se necesita la mediación de un docente, que el docente esté presente. Hay otras cosas que de pronto no es tan necesario que el docente esté presente. Y también los estudiantes han ido aprendiendo que hay cosas que las pueden hacer por sí mismos, que han ido tomando esa responsabilidad del aprendizaje para sí, y estas son cosas que ojalá queden, se mantengan. ¿Existe paridad en los lugares de decisión o todavía falta mucho en Uruguay? Yo creo que falta mucho en todo el mundo. Uruguay es apenas un granito de arena en este planeta tan complejo. Sin duda que, pensar en si existe una igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, yo tendría que decir directamente no existe. Ahora, cuando analizamos en general, en esto lo primero que pensamos es, ¿existe igualdad de posibilidades para que una mujer acceda a cargos de relevancia, de dirección? Bueno, eso es lo primero que pensamos. Y la imagen que primero se establece es la de mujer blanca, clase media, profesional. Y esto me parece que también hay que repensarlo, porque cuando pensamos en las desigualdades de género, cuando hay una intersección entre otras desigualdades, no solo la de género, la de raza, la de origen social o económico, allí las desigualdades son más profundas. Entonces, en el primer caso hablamos del techo de cristal, aquel techo invisible que no deja crecer a las mujeres, que no las deja llegar a determinados lugares. Claro. Pero cuando hablamos de estas otras desigualdades, hablamos del suelo pegajoso, aquel que no las deja despegar, porque tienen tantos condicionamientos que no pueden despegarse de ese suelo. Entonces, me parece que para pensar estos temas de igualdad de género hay que pensarlos en su totalidad. Y también vuelvo a lo que decíamos anteriormente. ¿Cómo actuamos nosotros, los seres humanos, para que el planeta sea un lugar habitable para todos? Y generar esos espacios, sabiendo que los géneros no son iguales, no tenemos igualdad porque somos distintos. Esa es la fortaleza, en realidad, no la debilidad. Exacto. Pero lo que sí tiene que haber es la igualdad de oportunidades. Y que aquellas cuestiones que son naturales a la mujer, como es el embarazo, el tener hijos, la lactancia, no se transformen en un obstáculo. Exactamente. Ni tampoco que el lugar que se les da a las mujeres, que históricamente ha sido así, del cuidado, sea el único lugar en el cual visualizamos a las mujeres.
Lo visualizamos en el cuidado interno del hogar, de los niños, de las personas mayores, de los enfermos, pero también lo visualizamos en las profesiones, en las enfermeras, en las maestras. Entonces, estas son las cuestiones que están en el fondo, ¿no? Es toda la sociedad que tiene que pensarse a sí misma de otra manera.